Si no soportas estar en silencio contigo mismo sin estímulos, ni pantallas, ni distracciones, no es casualidad. Tiene mucho más que ver de lo que crees con los tiempos y el sistema en el que estamos viviendo tanto tú como yo. Así que sí, aunque todos tengamos parte de responsabilidad en esto, no es del todo culpa tuya. Pero déjame decirte que seguir así, o sea, sin tomar medidas al respecto o tomar acción, sí tiene consecuencias y además puede que muy graves, pero tranqui, que durante los 24 años que estuve metido en la secta en la que nací, yo tampoco soportaba el silencio. De hecho, me programaron diciéndome que tuviera mucho cuidado, ya que en esos posibles espacios donde yo dejara mi mente en blanco podrían entrar espíritus malignos e incluso satánicos. En fin, no me quiero adelantar, pero quédate hasta el final porque voy a explicarte por qué el silencio fue lo único que me permitió, en mi caso, imaginar una vida distinta cuando básicamente mi mente era incapaz de hacerlo y cómo fui capaz de vencer esa voz que no dejaba de hacer ruido en mi mente. Así que créeme que esto te interesa y te incumbe muchísimo más de lo que piensas. Y por cierto, por si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, soy Samu Bueno, ex testigo de Jehová que nació en esta presunta secta y después de 24 años bajo el control mental y recién casado en aquella época, pues decidí cuestionar y poner en duda mis pilares y principios fundamentales, lo que me llevó a perder a toda mi familia, pasar por ansiedad, depresión y un proceso de reprogramación mental muy complejo, el cual pues me ha llevado hasta este punto, que es el querer ayudar a las personas y compartir lo que aprendí. Así que suscríbete porque voy a seguir compartiendo cada vez más y más contenido que básicamente deseo que te ayude. Y como te iba diciendo, pues, ¿qué pasa? Que quizás lo que ocurre es que ya nos hemos acostumbrado a vivir rodeados de ruido, pantallas, estímulos, distracciones, y creemos que eso es lo normal. Pero hay algo que casi nadie se pregunta, y de hecho, yo creo que casi nadie es consciente, y es, ¿por qué coño nos da tanto miedo, nos da tanto pánico el silencio? ¿Por qué nos incomoda tanto parar simplemente a pensar, a no hacer nada, a aburrirnos? ¿Por qué necesitamos llenar cada hueco con algo? Scrollear sin parar, ponernos a mandar mensajes, revisar la galería de fotos, absolutamente lo que sea, con tal de no aburrirnos. Pues antes de contestarte a esta pregunta, te voy a poner un poco en contexto de cómo fue, en mi caso, mi despertar, porque vas a entender por qué lo que te digo, te lo digo desde mi experiencia vital, ¿no? O sea, como te dije, yo nací en una secta de alto control mental. No lo digo para darle dramatismo, de hecho, si investigas lo más mínimo te vas a dar cuenta de que es lo que es, pero te imaginarás lo que es vivir durante años una vida que básicamente, en mi caso, yo no había elegido, con creencias que no eran mías, doctrinas y dogmas que me obligaban básicamente a hacer cosas que yo pues no quería y punto, y básicamente el tener que lidiar diariamente con una versión de mí que no encajaba realmente con mis valores, que básicamente mis valores principales siempre fueron la libertad y el amor propio. Entonces, o sea, es decir, todo esto se podría traducir en ruido, ¿no? Por así decirlo, en barreras o barrotes, como si fuese una cárcel mental que ni siquiera eres capaz de ver, tal y como en ese mito de la caverna, ¿no? Donde veían sombras constantes, las cuales creían que era la única realidad, sin ser capaces de imaginar un mundo siquiera fuera de eso, ¿no? Y básicamente era un constante vaivén de pensamientos de deseo, culpa, impotencia, arrepentimiento, por lo que justo si te resuena esta parte, no es casualidad. Así que atento porque aquí, en este punto en concreto, es donde viene mejunje del bueno. Y aquí os quiero hablar de algo que en lo que me voy a mojar en mi caso, pero me da igual porque para mí fue una herramienta más de las infinitas que hay. Así que, sin hacer apología, todo lo contrario, precisamente hay que tener muchísimo cuidado y hacer este tipo de cosas con mucha consciencia y madurez. Pero bueno, el caso es que allá por mis 22 más o menos, pues comencé a fumar marihuana a escondidas de mis padres. Y recuerdo perfectamente que elegía conscientemente ese momento en el que salía de mi casa y me evadía, porque sentía que era como el único momento en el que podía ser yo mismo, en ese absoluto silencio y en esa paz mental. ¿Y por qué digo que esto es clave? Porque ahora, observándome desde mis 30 años que tengo justo, viendo a ese Samu de 22, entiendo que necesitaba pasar por ese silencio y ese descanso mental, donde mi mente volaba, nunca mejor dicho, y se separaba de ese personaje que tanto mi familia como yo habíamos construido, ¿no? Aunque yo era inconscientemente, yo más bien había aceptado. Y ese era el momento en el que ese Samu testigo de Jehová desaparecía y aparecían preguntas. Comenzaba a cuestionar, a visualizar una vida libre, diferente. Y a medida que pasaban los días,
o las semanas, cada vez me veía más fuera de esa vida. Me imaginaba sin culpa, ni la obligación de creer en algo que no me llenaba realmente. Y ahí es donde poco a poco mi mente me empezaba a llevar a conclusiones que nunca había llegado. Empezaba a usar la creatividad, como por ejemplo que no valía la pena renunciar a mi libertad por fingir que aceptaba ese personaje que habían creado para mí, que aceptaba seguir un patrón que yo no había escogido. ¿Y qué pasó después? Pues que justo en ese punto, como yo comencé a convertirme poco a poco en una persona más introspectiva, hice algo que terminó de potenciar todo el proceso en sí y que fue extremadamente clave. Y básicamente fue que empecé a meditar todas las mañanas. Literalmente fue algo que me tomé como un proyecto a largo plazo, ya que pues no tenía ni puta idea de meditar, no había meditado mucho durante mi vida, pero mi intuición me decía que iba por buen camino si empezaba a meditar todas las mañanas. Así que pues cada mañana me sentaba, me ponía alguna meditación guiada que durase 10-15 minutos y simplemente éramos yo y el silencio, sin estímulos, sin nadie diciéndome qué pensar o cómo actuar. Y gracias a ese silencio diario fue cuando comencé a observar más de cerca mis pensamientos, a ver que muchos no tenían sentido, y ahí fue cuando yo me vi a mí mismo alimentando precisamente aquellos que más iban alineados con mis valores y rechazando y repeliendo cada vez más los que me llevaban a esa cárcel mental de culpa y de control constante. Comencé a ser más creativo, a darle más colores y formas y texturas a mis visualizaciones, donde me veía libre, feliz, me veía viajando por el mundo. Pero, a la vez que iba notando cambios, también había momentos donde era realmente incómodo, y aquí es donde creo que te puedes sentir identificado, o al menos sería completamente normal, quiero decir, ya que cuando paras, aparece el ruido, la ansiedad, la culpa, el miedo, la sensación de que si te sales del camino todo se va a ir a la mierda. Y yo vivía con ese ruido constante. Pero fíjate que estaba tan acostumbrado que no me daba ni cuenta. Y aquí mucha gente va a entender esto. Piensa en la campana extractora de tu cocina. Cuando la enciendes, hace ruido, poco a poco te adaptas y cuando lleva media hora o una hora entera ni te das cuenta. Pero de repente, cuando la apagas de golpe, es como ¡fua! ¡Qué descanso absoluto!, ¿no? ¡Qué paz mental! Entonces ahí es donde te das cuenta de que ese ruido te estaba afectando aunque no lo notaras. Bueno, pues básicamente eso mismo pasa con tu mente. Y en breve te voy a dar además mi reflexión de qué es lo que realmente pienso y la conclusión a la que he llegado sobre este tema. Pero déjame decirte que después de mi caso de haber salido y despertado de esta secta, me he dado cuenta de que todas las sectas en general no quieren que pienses por ti mismo. Y lo mismo según qué gobiernos y sistemas. Y además, esto contesta a la pregunta que planteé antes de por qué somos incapaces de aburrirnos o de estar en silencio. Para mí la respuesta es sencilla, y es que no quieren silencio, no quieren. Quieren que te sientas que siempre hay alguien observando tus pensamientos, quieren que te censures, que reprimas tus deseos, que estés ocupado en modo productivo. Y adivina qué pasa cuando una sociedad entera vive sin silencio. Todos ocupados en nuestras vidas súper ajetreadas, saltando, ¿no?, de estímulo en estímulo. ¿Qué pasa? Pues que no hace falta obligar o imponer, ya que la gente se autocontrola sola. Aquí es donde está la clave. ¿Y qué pasa cuando estableces un sistema de control que hace que la población ni se dé cuenta de que están siendo manipulados? Pues que poco a poco, adivina, vas perdiendo libertad. Y cuando te das cuenta ya te han quitado la mitad de tus derechos y te acostumbras a que piensen por ti, a que decidan por ti, a qué es bueno y qué es malo, mientras entramos en una dinámica de vida cada vez más pasiva y cómoda. Qué curioso, ¿no? Porque lo que la gente no entiende es que lo que evitamos a toda costa es lo que más nos hace crecer y evolucionar. Y parece que cuanto más nos acostumbramos a vivir así, más y más cuesta cambiar patrones, cambiar creencias. Digamos que nuestras conexiones neuronales se hacen más rígidas, nuestro cerebro menos maleable, nos convertimos poco a poco en un software perfectamente programado para cumplir su función, olvidando que un día fuiste libre y que la vida es al final como un videojuego abierto en el que puedes tomar infinitos caminos y cumplir infinitas misiones. Por eso, si seguimos sin entender que lo incómodo, lo doloroso, la soledad, la oscuridad,
es lo que de verdad nos hace dominarnos para luego, desde el control de uno mismo, elegir tu camino libremente, ¿no? Si seguimos sin entender esto, nos convertiremos en seres humanos completamente autómatas, dominados y viviendo en una falsa realidad creada y diseñada por otros. Por eso, sí, el silencio fue incómodo de cojones para mí, porque ahí veía claro que estaba viviendo una vida que básicamente no quería. Y mucha gente quiere cambiar su vida, pero no es capaz de cambiar lo que tiene en su subconsciente. Y por eso no cambian una mierda. ¿Por qué? Porque están muy bien programados, o si prefieres llamarlo, limitados. Piensa que estar limitado o programado mentalmente es como ir en un Ferrari con un limitador a 80 por hora. Llevas un Ferrari y parece que es la hostia, pero esa programación que lleva no te deja ir más rápido. Y entonces no sabes por qué, pero repites patrones una y otra vez. Vuelves a traer al mismo tipo de pareja, vuelves a elegir otro trabajo que no te llena, que te ata, y así con todo. ¿Por qué? Porque no te tomas ni 10 putos minutos al día a reflexionar, a recalibrar tu vida. Y si tanto te cuesta hacerlo, o sea, si no eres capaz de sentarte 10 o 20 minutos al día contigo mismo, sin pantallas, sin ruidos, sin estímulos, quizás es que no estás tan mal, ¿no? Y esa es la trampa, porque como no estamos tan mal, pues seguimos cediendo el control, comodidad, a cambio de libertad. Por eso no puedes exigir cambios en tu vida o una realidad mejor si no entras en tu base de datos directamente a desprogramar aquello que te frena. Y es solamente en silencio, en ese espacio como si fuese el modo default o de fábrica, donde puedes comenzar a visualizar e imaginar un futuro mejor y darle emoción poco a poco. Y da igual si estás en una secta, o una relación, o una vida que no te representa, la libertad empieza en tu mente. Y si controlas tu mente, te aseguro, te juro, que nadie puede jugar contigo. Por eso, aquí viene mi reflexión a la pregunta de por qué no somos capaces a quedarnos 20 minutos sin hacer nada en ese silencio eterno. Pues quizás sea porque nos da miedo lo que somos capaces de hacer, o la persona en la que nos podemos convertir a la larga. Puede que nos dé miedo el éxito al que nos llevaría a ser nuestra máxima esencia, nosotros sin filtros ni limitaciones. Tal vez, como nunca hemos ido a más de 80 km por hora, nos asuste ver que podemos ir a 300. Pero, por suerte, ¿sabes qué? Que sí tienes la capacidad de elegir. Pues espero que te haya gustado el vídeo, que te haya hecho reflexionar. Si quieres compartir conmigo tu reflexión, estaré leyéndote en comentarios. Y por último, pues si quieres aprender a hackear tu subconsciente a través de una metodología que funciona, que no solamente ha funcionado para mí, sino en decenas y decenas de personas, pues abajo tienes el enlace a mi comunidad privada de alquimistas, una comunidad de personas muy conscientes y despiertas que compartimos un proceso en común, que es el proceso de la reprogramación mental para alcanzar una vida plena y una vida en paz en todas las áreas de tu vida y sobre todo hacerlo acompañados. Ahora mismo las puertas de hecho están abiertas, así que de nuevo abajo tienes el enlace para poder acceder. Y ahora sí, de nuevo, si te ha gustado el vídeo, pues déjate un like y suscríbete porque voy a seguir compartiendo más y más contenido de valor y sobre todo muchos aprendizajes que estoy seguro de que te van a interesar. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.